¿Quién es Magda Márquez o Magdalena Márquez? ¿Cómo se define? Híjole, es bien difícil. Bueno, me defino imparable. De hecho, aquí traigo mi recordatorio. Soy imparable, soy una mujer imparable, soy una mujer que tiene una energía tremenda. A veces me asusta porque digo, hasta dormir pienso como que es perder el tiempo, pero sé que no es saludable. Imparable. Yo empecé a trabajar a los 12 años. Trabajaba en una casa, no, trabajaba en 3 casas, 2 días en cada casa. Y seguía, como que el hambre a mí me ha seguido, pero yo ahora veo el hambre diferente. Yo ahora veo el hambre de éxito, hambre de ayudar a otros, el hambre de aprender. Así veo yo el hambre ahora, porque yo sigo con hambre. ¿A qué te refieres con violencia doméstica? Física, ¿Por golpes. parte de tus papás o Sí, entre los hermanos también? Mi papá golpeaba a mi mamá. Y por mucho tiempo yo lo justifiqué. Yo justificaba a mi papá porque mi papá tenía esquizofrenia. Okay. Entonces mi papá tenía alucinaciones. A los 16 años me embarazo y me caso. Y mi mamá me dice, pues ya te casaste, ya te fregaste, ya eres harina de otro costal y a casarse. Y muy triste también porque yo era mi primer pareja sexual y él me decía, ese hijo no es mío, aborta. Una vez me acuerdo muy bien que el día del padre, él andaba golpeando a mi mamá y yo llamé a la policía. Vino la policía, ya después más tarde voy y lo saco. ¿Por qué? Porque la policía, la cárcel ya sabían que era problema mental. Entonces no lo podían tener en la cárcel, se lo tenían que llevar al hospital psiquiátrico. Entonces yo me recuerdo muy bien ese episodio, que era el Día del Padre. Y yo estaba chica, obviamente, a mí no me dejan entrar hasta más adentro de las oficinas en la cárcel, ¿no? Pero sí me recuerdo muy bien que mi papá me dijo, ese es el regalo que me das. ¡Arrancamos! Este es tu podcast, Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Y en esta ocasión me siento honrado por esta invitada tan especial que viajó desde Chicago especialmente para venir a platicarnos su historia, desnudar su corazón ante nosotros, que va a ser una historia que nos va a dejar mucho aprendizaje, nos va a dejar mucho que pensar, pero también mucho que actuar. Magdalena Márquez, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Estoy muy emocionada y por fin estamos aquí. Sí, pues la anterior ocasión no se nos pudo hacer, no se nos hizo, pero mira, tenemos la oportunidad aquí y qué mejor que aprovecharlo ahora que andas de nuevo aquí. Bienvenida a Guadalajara. Nos vimos prácticamente hace un mes y claro, un mes después de nuevo nos vemos. ¿Quién es Magda Márquez o Magdalena Márquez? ¿Cómo se define? Híjole, es bien difícil. Bueno, me defino imparable. De hecho, aquí traigo mi recordatorio. Soy imparable, soy una mujer imparable, soy una mujer que tiene una energía tremenda. A veces me asusta porque digo, hasta dormir pienso como que es perder el tiempo, pero sé que no es saludable. Imparable. Es necesario dormir también. Sí, exacto, lo sé. No, pues mira, como muchas veces el detenernos, ahora como lo comentas tú, pues nos lleva a la mejor a pensar o a actuar de otra manera diferente, pero imparable no quiere decir que no te detengas a pensar, a reflexionar y a seguir meditando, a buscar esos espacios especiales. ¿En qué piensas en esos momentos donde se tiene que detener un poco, Magda? Fíjate que es muy interesante porque a pesar de que siempre estoy muy activa y todo eso, yo sí necesito mi espacio, yo sí necesito ese tiempo para pensar, para calmarme, para escuchar mi cuerpo, y eso es lo que hago. Yo me meto dentro de mi cuerpo de tal manera que yo en realidad siento cómo la sangre corre por mis venas, siento mi corazón, cada parte de mi cuerpo, y de esa es la manera que yo empiezo a meditar, escuchando mi cuerpo, con las respiraciones, me calmo, me relajo. Y ahí empieza a surgir ideas de repente y las dejo fluir. Otras veces las paro porque digo, ya para. Pero pues dice que la mente nunca para. No. ¿Eres soñadora? Bastante soñadora.
A veces, pero creo ahora soy más hacedora de sueños, porque tener una ilusión a veces, ahí se queda si no tienes acción. Es cuando dices, eres una soñadora nada más. Soñar es en la cama, pero la acción en realidad es cuando tú en realidad cumples tus sueños. Hacerlo realidad con la acción. ¿Soñabas algo cuando eras niña? ¿Soñabas ser alguien o hacer algo? ¿Qué soñabas cuando eras pequeña? Híjole, mira, sí soñaba, siempre he sido una soñada. De niña soñaba ser maestra. Yo le enseñaba a los niños del barrio, pero la cosa más importante que yo quería ser maestra es porque me di cuenta que mi mamá no sabía leer ni escribir. A la edad muy pequeña, de 5 o 4 años, 5 años yo creo, en la primaria, cuando estaba en primero, 6 años, ¿no? Fíjate que la maestra nos encargaba tarea de que nos leyeran en la casa un cuento o algo del libro que estábamos viendo al día siguiente, y yo le decía a mi mamá, la tarea es que nos leas este cuento. Y mi mamá nunca me dijo que no sabía leer. Ella agarraba el libro y me contaba la historia con los puros dibujos. Y al día siguiente que yo iba a la escuela, yo me quedaba muy enojada porque decía, esa no es la historia. Mi mamá me contó esta historia. Y cuando llegaba a la casa le reclamaba a mi mamá, decía, ¿qué pasó? Tú me dijiste que esta es la historia, lo que tú me dijiste, esa no era la historia. Me dice, sí, ¿cómo de que no? Mira, ven, vamos a traer el libro. Y decía, mira, ¿qué estás viendo ahí? ¿Y por qué? Y esto. Entonces ella formaba su propia historia con las imágenes, y a ella le daba pena decirme, no sé leer ni escribir, pero ahí ella me enseñó a que la imaginación no tiene límites, a que lo que está escrito no es lo que es la interpretación que tú también le das de acuerdo a tus experiencias. Entonces, desde ahí yo siempre quise ser maestra. ¿Fue tu primera alumna? Sí, la verdad que sí. Fíjate, pero ya eso fue cuando, ya más adelante, cuando yo ya salí, ya estaba en la secundaria, ya estaba más grande, yo impulsé a que mi mamá se metiera a estudiar en la escuela de adultos. Y ella no quería, y sí aprendió un poquito, no creas que, pero ella misma, fíjate, es muy interesante cómo ella no tenía confianza en sí misma, porque ella decía, soy una burra, no se me quedan las letras, esto no es para mí, no me entran las letras. Eso decía ella para ella, pero a mí me decía, tú eres muy inteligente, tú puedes todo. Y a mí sí se me quedó muy grabado. Entonces yo llegó a un punto en que decía, yo no voy a decir ya tanto que soy tan inteligente, porque sí me la creo, pero pienso que estoy siendo arrogante, que estoy siendo presumida, que estoy haciendo pensar a la persona que está enseguida de mí como menos, porque yo estaba con el ego muy elevado en ese aspecto y no sabía cómo manejarlo. Era difícil. Pues es que tenías a la persona más importante, que era la que te motivaba, la que te mandaba esa energía y esa idea de que tú eras inteligente, aunque ella se menospreciara, pero sí buscaba que tú te dieras esa oportunidad de creértela, que eres inteligente, que podías salir adelante, que podías hacer más de lo que ella hizo y de que ella esperaba que hicieran, a lo mejor, o lo que tú misma esperabas que podías hacer. Así es, así es. Dentro de esa infancia, ¿hubo algo que te hubiera marcado, que hayas dicho, esto es lo que me marca y esto lo tengo que superar, o esto tengo que darle la vuelta y salir adelante? Bueno, pues fueron muchas cosas. Primero creo que fue el hambre. Era bien difícil porque vengo de una familia pobre y sí teníamos comida, pero no suficiente. Por ejemplo, en la mañana mi mamá nos daba almuerzo, nos mandaba a la escuela, entrábamos a las 8, salíamos a las 1, a las 11 era el recreo, y yo a esa hora me moría de hambre. Mi mamá pero no sabía yo por qué, pues obviamente no teníamos suficiente, pero no nos daba dinero para comprar un dulce, no nos daba dinero para comprarnos algo en el recreo, ni tampoco un lonche, algo que pudiéramos comer. Y a mí me daba una tristeza ver a los niños ahí, que las mamás iban a llevarles un lonche, algo, y otros llevaban dinero, compraban dulces, compraban una torta, compraban algo. Entonces eso fue bien difícil para mí. Pero como dicen, en algún libro en alguno de mis libros puse por ahí, el hambre es canija. Y también eso me hizo a mí que
en ese entonces decía yo, pues a lo mejor no soy tan inteligente, pero el hambre es canija. Entonces la maestra nos ponía a hacer que las tablas, 20 veces la tabla del 5, 7 veces la tabla del 8, la que sea, ¿no? O otra cosa, copiar esto tantas veces. Entonces yo hacía mi trabajo bien rápido y de ahí veía a un niño que ellos tenían una tiendita, entonces en mi mente yo decía, ellos tienen dinero. Entonces, ellos tienen tienda, pues ellos tienen dinero. Entonces, aparte ese niño muy interesante, él tenían también marranos y tenían negocios. Y un marrano le comió la mano, se la cortó y no tenía mano. Entonces, escribía así, todo torcido, con la otra mano, pero se acomodaba medio raro. Entonces, a mí me daba mucha pena ese niño. Yo decía, ay, pobrecito, pues no puede escribir, yo le ayudo. Pero cuando vi que tenía tienda, dije, bueno, pues le voy a ayudar, pero le voy a cobrar. Pero sí me daba mucha compasión. Entonces, la idea original fue eso, ayudarlo porque me daba compasión de su estado, ¿verdad? Pero cuando veo que puedo yo también ganar, dije, bueno, pues aquí le hago el trabajo y él me da dinero y yo voy y compro una torta. Y por muchos años, no por muchos años, por algún tiempo, yo me compraba en la hora de recreo la torta de queso de puerco. Y eso era mi favorito porque me daba, con el hambre que tenía, pues eso iba a comprar una torta de queso de puerco. Ah, mira, qué bien. Nos comentas esta situación. ¿Eras tú solamente, son varios hermanos los que vivían esta situación, esta condición de pobreza, de limitación del alimento principalmente? ¿Cómo lo vivían tus hermanos? ¿Cómo manejaban esta condición de limitante, como dices, a lo mejor no una pobreza extrema, pero sí la falta de poder llevar un peso, 2 pesos en aquel tiempo para poder comprarnos algo para alimentarnos en el recreo? ¿Cómo lo vivían tus hermanos? ¿Tú lo superaste con esa inteligencia que tu mamá te lo recalcó? Empezaste a trabajar y a generar este ingreso. ¿Tus hermanos vivían algo similar o había alguna diferencia en ellos? Sí, fíjate que, bueno, muy, muy interesante porque somos 4 hermanos. Yo soy la mayor. Yo, una mujer, un hombre, una mujer y un hombre. Entonces, yo y mi hermano que sigue de mí, pues estamos más unidos y todos nos separamos por 2 años, excepto el más chico que 3 o 4 años, no recuerdo bien ahorita. Entonces, pero mi hermano que me sigue a mí es con el que tenía más conexión. Y fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo porque yo también con el tiempo descubrí que no importa en qué ambiente crezcas, no importa lo que te enseñan tus padres, los valores o cómo vives, hay diferencias y hay diferencias muy marcadas. Por ejemplo, algo que mi hermano y yo teníamos muy en común era que los dos trabajábamos. Yo empecé a trabajar a los 12 años. Trabajaba en una casa, trabajaba en 3 casas, 2 días en cada casa. Y seguía, como que el hambre a mí me ha seguido, pero yo ahora veo el hambre diferente. Yo ahora veo el hambre de éxito, hambre de ayudar a otros, el hambre de aprender. Así veo yo el hambre ahora, porque yo sigo con hambre. Entonces, la comida me encanta. Parece una buena hambre. Sí, y yo a veces digo, yo debería ser hombre, porque a mí me llegan por el estómago, de verdad. Pero en fin, bueno, la cosa es que te comentaba, cómo mi hermano y yo nos parecemos en el aspecto de que los dos muy trabajadores. Mi hermano igual desde bien chiquito, él trabajaba, fíjate, me daba así de pensar ahora ya de grande, bien chiquito de edad, cargando, no sé si conoces, hacer ladrillos. En una tarima le ponían así el pedazo de... El barro. Sí, el barro. Yo hice ladrillo, te entiendo completamente. Y para un niño tan chiquito, oye, cargarlo y salir corriendo y vaciarlo y venir corriendo y otra vez, eso hacía mi hermano para ganar dinero. Y luego también en los camiones allá se llenaba que te ibas así de sardina, como dicen, y tan chiquito arriesgando su vida porque ni cerraba la puerta y él cobraba por la puerta de atrás. El chofer cobraba por delante y él cobraba por atrás. Y colgado se iba del camión porque la puerta ni cerraba. Pero fíjate, yo me enfoqué en los libros. En aquel entonces mi hermano tan chiquito, y esto me da mucha pena decirlo, mi hermano se refugió en las drogas. Mi hermano... El más chico de todos el que seguía de mí. El que seguía de mí. Con el que llevabas buena conexión. Ajá. Entonces, él se refugió en las drogas desde muy pequeñito. Cosas tan horribles como el resistol.
Entonces yo no sabía si marihuana, otras cosas, no sé, no sabía Pero era tampoco lo que los le alcanzaba. costos. Por lo que Exacto, es lo que yo estoy pensando, porque en ese entonces, qué puedes hacer? Alcohol, pues no, pero yo sí sabía que resistó. Cuando yo lo descubrí, yo quise ser su salvadora y creo que sí lo fui porque yo hablé muy seriamente con él y él no sabía cómo. Él quería salirse de su mundo por lo que vivíamos en la casa que no se hablaba, esos tabús que no se hablaban. Y sabíamos, era abierto el tema, pero era tema tabú. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me refiero al tema de la violencia doméstica. Teníamos violencia doméstica en nuestra casa. ¿A qué te refieres con violencia doméstica? Física, ¿Por golpes. parte de tus papás o Sí, entre los hermanos también? Mi papá golpeaba a mi mamá. Y por mucho tiempo yo lo justifiqué. Yo justificaba a mi papá porque mi papá tenía esquizofrenia. Okay. Entonces mi papá tenía alucinaciones. Y yo decía, bueno, es que mi papá, porque aparte mi papá, pobrecito, se la mantenía en el hospital psiquiátrico. Entraba y salía. Y sabíamos que tenía esa condición. Yo no entendía qué era eso. Pero mi papá decía que era un monstruo y que nos iba a defender a nosotros y luego golpeaba a mi mamá. Pero por otro lado, cuando voy creciendo, voy analizando las situaciones y yo digo, qué raro, ve monstruos y por qué nomás a mi mamá golpea. Y al mismo tiempo, mi papá es celoso. Y no me hacía clic, no me hacía nada clic. Y nunca me hizo en realidad clic, no supe qué fue en realidad. Pero creo que lo que fue, y bueno, estoy segura también de esto, que estábamos siguiendo un patrón. ¿Por qué? Porque mi abuelo también golpeaba a mi abuela. Hubo una ocasión, recuerdo muy bien, que mi abuela se escapó, nosotros somos de Chihuahua, y ella se fue hasta Juárez porque se quería ir a Estados Unidos. No sé qué pasó, no tuvo éxito, no me sé la historia completa, yo era muy pequeña. Lo que sí me acuerdo muy bien es que ella se regresó a la casa de mi mamá con mi papá. Mi papá era el único hombre de la familia, puras hermanas, y él era el único hijo. Ella se viene con su hijo y no recuerdo exactamente toda la situación, pero lo que sí sé era el miedo que mi abuela le tenía a mi abuelo, donde mi papá puso en las ventanas madera para que mi abuelo no viniera, destruyera la casa y entrara por ella. Así, imagínate, en las ventanas poner madera y poner una tabla así en la puerta para asegurarnos en la noche. A ese extremo era la necesidad. A ese extremo era el miedo que también mi abuela le tenía. Y yo lo vi, ¿no? Entonces vi esa violencia, después la vi con mi padre, y aunque yo la justificaba o lo que sea, era un patrón que estábamos siguiendo, lo vimos, lo normalicé. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Crezco, a los 16 años me embarazo y me caso. Y mi mamá me dice, pues ya te casaste, ya te fregaste, ya eres harina de otro costal y a casarse. Y muy triste también porque yo era mi primer pareja sexual y él me decía, ese hijo no es mío, aborta. Imagínate, a los 16 años, mi mamá diciéndome, te tienes que ir de la casa porque tienes que cumplir, ya eres harina de otro costal, como decían, ya metiste las 4 y cosas así, ¿no? Esos dichos tan conocidos por algunos de la cultura. Entonces, pues yo voy y le digo a él, ¿sabes que estoy embarazada? Y él me dice, no es mío. ¿Cómo que no es tuyo? Pues si yo nomás he estado contigo. Ya teníamos 2 años de novios. O sea, yo empecé a los 14 años con él de novia. Y era la única persona que yo tenía en mi vida. Es más, con otro tema bien difícil. No sé si está bien hablarlo, pero dices desnudar. Yo me voy a desnudar, fíjate que yo era tan ignorante en el aspecto sexual que teníamos los tabús de no hablar de muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, la menstruación, nunca me hablaron de menstruación. Mi mamá, ¿cómo la viviste entonces? ¿Cómo? Para ti ese momento, porque es un momento muy fuerte. Sí, pues no sé, era bien difícil. Yo con papel, o sea, ni le pedía a mi mamá dinero para yo rompía tela para esconderla y hacerlo, o sea, de esa manera, hasta que por fin aparte ya tenía dinero porque ya trabajaba, entonces yo ya empecé a comprar así, ya fue cuando mi mamá se dio cuenta. Y luego la educación sexual en el aspecto de que, pues la virginidad, o sea, yo no sabía tampoco cuándo perdí mi virginidad exactamente porque pues jugaba con él, nos tocábamos y eso.
Yo nunca sentí ni penetración ni nada de eso y yo pensaba, yo soy virgen, ¿de dónde? ¿Cómo que estoy embarazada? Y con mucho tiempo después yo le pregunté al doctor, a un doctor, le dije, oye, ¿se puede uno embarazar sin penetración? Y me dice, puede ser. Un caso allá muy remoto, dice, pero sí podría ser. Yo la verdad no sé, ya no investigué más, pero ya me quedé así como que, ok. Yo estoy tranquila porque es una cosa que me dijo el doctor. Me dijo, un hombre nunca va a saber cuando una mujer es virgen, porque además la virginidad no solamente es lo físico, es la virginidad del alma. Cuando tú entregas tu virginidad a una persona por primera vez, no tiene que ser necesariamente que tú ya hayas tenido una relación sexual. Puedes ya tener 50 años y por primera vez entregar tu corazón y tu cuerpo, ahí estás perdiendo la virginidad. No tiene que ser solamente física. Y eso es a nivel emocional. Ahora, a nivel médico, a nivel fisiológico, a nivel de tu cuerpo, él me explicó, hay vaginas que se expanden mucho y hay otras que son muy cerradas. Entonces, las que se expanden mucho no les duele, no sangran, normal. Las que están muy cerradas les duele siempre, cada vez que tienen una relación pueden tener sangrado. Entonces, el cuerpo son diferentes. Entonces, fue de esa manera como yo fui aprendiendo lo que era el sexo y todo eso. Pero volviéndome a lo de la violencia, yo empecé, pues te digo, a los 16 años me embarazo, me caso, y les quiero decir a las personas que se están conectando aquí que la violencia no viene, la violencia bien grande no viene de así, de la primera, es poco a poco. Yo no vi esas señales, yo no vi esas banderas rojas cuando empezamos con violencia verbal. Eres una tonta, eres una estúpida, tú no vales, así todo lo que sea verbal. Después el empujoncito, aunque sea como jugando, el aventón, el jalón de pelo y luego sigue el moretón y así va avanzando hasta que llega al grado bien fuerte. En mi caso fue que casi pierdo la vida. Entonces fue muy, muy difícil el aceptar de que tengo violencia doméstica. ¿Por qué? Porque lo normalicé. Así es, así te tocó, así es todo en la vida. ¿Cómo fue vivir en ese momento para una niña de 8 o 10 años con una persona esquizofrénica? ¿Qué era lo que entendías, pero también qué era lo que no entendías? ¿Cómo lo viviste? Fíjate que era triste, pero, por ejemplo, eran señales muy fáciles para mí reconocer. Nos dábamos cuenta porque mi papá siempre estuvo con tratamiento, siempre, siempre. Entonces, él estaba cansado también de eso. Entonces, a veces no se tomaba las pastillas, pero las escondía, las tiraba o no sé qué, pero no se las tomaba. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Yo cómo me daba cuenta? Porque le cambiaban las facciones inmediatamente. Yo era muy buena para observarlo y yo le decía a mi Rubis, y yo decía, ya mi Rubis, ya trae la loquera, ya trae la loquera. y se le notaban los ojos. ¿Cómo te sentías en ese momento? Yo me sentía que tenía que estar fuera del apartado, aunque a mí nunca me golpeó, nunca golpeó a sus hijos, nunca. Y conmigo era muy cariñoso, ¿no? Conmigo, no me acuerdo con los demás, pero conmigo sí. Y mi mamá no era tan cariñosa, pero mi papá sí era muy cariñoso conmigo. Mi papá era mi debilidad, siempre, o sea, mi papá era mi debilidad. Y yo no lo rechazaba, pero siempre me la apartaba. Cuando lo veía que yo andaba en esos tiempos, yo me la apartaba porque la mirada le cambiaba. No me daba miedo, pero sí me le ponía a mi distancia porque él se ponía pues violento, era cuando se ponía violento. Y la mirada le cambiaba, se le ponían los ojos brillosos, se reía, hablaba así entre él, hablaba como si estuviera alguien ahí con él, o sea, era cuando estaba alucinando. Yo no entendía nada de eso. Y fíjate que es bien interesante porque cuando lo llevaban al hospital psiquiátrico, era horrible. Era horrible porque yo nunca vi eso, pero mi papá sabía, obviamente. En esos entonces todavía se usaban las malas prácticas de ponerlos en sus camisas de fuerza, donde él nos contaba cuando estaba en su sano juicio que eran rachas, porque él siempre estuvo así con esa enfermedad. Nos decía, es que ahí nos bañan así con la manguera, nos avientan el agua,
nos inyectan, nos golpean, nos maltratan, nos avientan, o sea, porque pues ellos están violentos, obviamente, de alguna manera nos tienen controlado. Yo no estoy justificando nada, pero era muy, muy duro para él y él le tenía pavor caer al hospital porque decía, no, ya me voy a portar bien, o sea, y era horrible también porque a veces desafortunadamente lo que se lo llevan al hospital era la policía. Una vez me acuerdo muy bien que el día del padre, él andaba golpeando a mi mamá y yo llamé a la policía. Vino la policía y ya después más tarde voy y lo saco. ¿Por qué? Porque la policía, la cárcel ya sabían que era problema mental. Entonces no lo podían tener en la cárcel, se lo tenían que llevar al hospital psiquiátrico. Entonces yo me recuerdo muy bien ese episodio, que era el Día del Padre. Y yo estaba chica, obviamente, a mí no me dejan entrar hasta más adentro de las oficinas en la cárcel, ¿no? Pero sí me recuerdo muy bien que mi papá me dijo, ese es el regalo que me das. Y yo, wow, ya quiero llorar. Ay, Ya. caray. Muy difícil. ¿Cómo viviste esas palabras después de que, pues tú, como dices, eras la chiqueada Yeah. o era la que tú lo sentías de una manera diferente a como trataba a tu mamá? ¿Cómo sentiste Sí. esas palabras? Híjole, pues la verdad, fíjate que en el momento yo no sé si bloqueé, porque yo he pasado mucha etapa de mi vida donde no recuerdo. No recuerdo esas etapas donde yo me hice mis propias historias en mi cabeza porque me dolía mucho. Y era interesante porque a pesar de que mi papá estaba en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir a visitarlo, porque para nosotros era un paseo, imagínate, ir al hospital psiquiátrico, te dejaban ver, nos dejaban visitarlo cuando él estaba tranquilo y todo, lo dejaban salir y ahí había un parque. Entonces nosotros llevábamos lunch, llevábamos sodas, que comprar soda era un lujo, ¿no? Y, Era su día de sí, campo. Sí, era un día de campo, yo lo disfrutaba mucho. Y para mí era tan interesante ver a las personas enfermas mentalmente. Y todos los que estaban así en el jardín, era gente que estaba tranquila, obviamente sedados. Lo que observaba tanto es que fumaban y fumaban y fumaban y fumaban. Mi papá se murió con sus dedos amarillos, o sea, destrozadísimos del cigarro, porque era cigarro tras cigarro tras cigarro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, allá llegaba la gente, como saben que venimos de visita, le lleva cigarros, pues teníamos allá todos los loquitos, decía yo, vienen todos los loquitos. Y era muy interesante, donde yo sí pensaba mucho en eso, en qué estarán pensando, cómo verán la vida, pero también era bien interesante, decía, loquitos, pero no tontos, porque se acercaban por su cigarro y una vez me llamó mucho la atención ver a unos ahí que estaban coqueteando, los loquitos, los dos, la mujer y el hombre, y yo decía, mira qué interesante, ¿cuál será el nivel de conciencia, ¿no? En el momento, porque yo pensaba, pues si están ahí tienen que estar muy grave, ¿no? Y pues a lo mejor su mente ya no está así en el momento, no sé, yo me hacía muchas preguntas. Una cosa que también me acuerdo mucho de esas visitas, una vez que me dejaron entrar al baño y pues yo quería ver, y sí vi, desafortunadamente sí vi a los hombres y mujeres así amarrados porque tienen unas puertas y un pedacito de vidrio, por ahí podía ver y era bien curiosa y andaba viendo a ver qué hay ahí. Pero algo que me llamó mucho la atención, que con el tiempo entendí, era que al entrar en un pasillo bien largo, pues era una niña, pues, en aquel entonces se me hacía muy lejos, ¿no? Para llegar al baño, aparte tenía miedo, porque me va a agarrar un loquito por aquí, me va a hacer algo, pues yo iba rápido. Pero es bien chistoso, porque con el tiempo entendí que engañaban a la vista, para también engañar, no sé, la percepción. Entonces, haz de cuenta que los pasillos eran bien largos, todo de piso blanco, y así a lo lejos parecía que se levantaba una pared, pero era el mismo piso. Y entonces es un efecto que te hace para que, no sé, para las personas, a lo mejor en su mente que ellos dicen, aquí hay pared y ya no sigo, no sé. Pero yo me acuerdo muy bien de eso. Fueron detallitos así como que decía yo, qué interesante es eso. Después de eso, obviamente, yo cuando ya estoy en la universidad, antes de entrar a la universidad, yo quería ser psicóloga. Yo quería ser psicóloga porque yo quería curar a mi papá. Pero pues no tenía dinero. Entrar a esa carrera era muy cara y pues decidí, entre eso y otras razones, pues dije, no, me voy a lengua inglesa. Y eso fue lo que era más económico, pero aparte yo también tenía muchas ganas de ser fluida en el idioma inglés, eso era lo que yo quería.
era bien chistoso porque cuando estaba también muy pequeña venían muchas personas de Estados Unidos allá al barrio y yo me sentaba allá afuera en la banqueta y me ponía a esperarlos a que pasaran por ahí porque ya sabía, iban a pasar a la tienda a comprar dulces. Y yo me acuerdo que les decía, porque veía caricaturas y cosas así, pero me acuerdo de los comerciales y según yo para hacer amistad con esos niños, que yo sabía que hablaban, bueno, no sabía que hablaban español, no sé qué pasaba en mi mente, pero yo me acuerdo que quería hacerme amigos de ellos y según yo les hablaba en inglés. Pero ¿cuál era mi inglés? Cornflakes, door, window. Eran las palabras que tú te querías comunicar con ellos. Sí, según yo hablaba inglés con ellos. Entonces fue muy interesante esas partes de mi vida, ¿no? De mi niñez, que creo pues obviamente me marcaron de muchas maneras. ¿Cómo vives esta etapa después de que quedas embarazada y la persona, el papá de tu niño, no lo acepta? ¿Sí te casas con él o no vives ya, no continúa la relación? Sí, mira, cuando ya... ¿Cómo lo tomó él? Sí, muy mal. Lo tomó muy mal porque cuando le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Él me dice, no es mío. Y yo me quedo así. Pero lo más horrible que me dijo fue, aborta. Aborta, ese hijo no es mío. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Gracias a Dios tenía un nivel de conciencia muy elevado, creo yo, para mi edad, porque tenía 16 años apenas. Entonces, y aunque no sabía de sexo, y aunque no sabía de muchas cosas, no sabía de mi cuerpo, no sabía la responsabilidad que venía, yo voy en pro de la vida. Y dije, ¿sabes qué? Yo te digo que este hijo es tuyo y no te estoy diciendo para que te hagas responsable. Te digo para que sepas que este hijo que tengo aquí es tuyo, nada más. Y me fui corriendo y me acuerdo muy bien que estaba lloviendo ese día. Afortunadamente decía yo, qué bueno que está lloviendo porque así nadie me ve mis lágrimas. No se nota. Y me acuerdo que también me caí y él venía persiguiéndome y al verme que me caí, ahí me dijo, espérame, déjame hablar con mi mamá. Entonces él habló con su mamá, también era un muchacho, tenía 19 años, él estaba estudiando topografía, estaba en la escuela, yo admiraba mucho eso de él, que estuviera en la escuela, pero también él era drogadicto. Y yo en mi mente decía, sin saberlo, después con el tiempo creo que pensaba en ese momento como que yo lo quería salvar. Yo lo quería salvar porque pues sabía del mundo de las drogas, sabía lo que había pasado con mi hermano, sabía de esas cosas, entonces me daba compasión. Y luego él habló con sus padres, con su madre nada más, porque su mamá también era madre soltera, era viuda, tenía 7 hijos, la abuela los golpeaba, entonces él también traía mucho... Tenía una carga muy fuerte, emocional. Exacto, entonces él obviamente también sin dinero, sin trabajo, ni nada, trabajaba igual, no lo que se puede, pero lo que me llamaba mucho la atención es que él iba a la escuela. Entonces yo decía, bueno, es rescatable. Y bueno, ya habló con su mamá y la mamá le dijo, tienes que cumplir y tráetela a la casa. Y así es como yo me voy a la casa. Y ya nada más le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy embarazada, me voy. Mi mamá le dio una tristeza, lloraba, se culpaba, pero ¿qué hice? Y no sé, y a mí me dolía tanto verla así, de que los había decepcionado, porque ellos tenían muchas esperanzas en mí, porque pues en la escuela siempre era bien aplicada, y ellos, es que tú vas a ir a la universidad, no me decían así necesariamente vas a ir a la universidad, pero siempre que eres muy lista, eres muy lista, eres muy lista. Entonces, yo apenas acababa de salir de secundaria, me acababan de haber aceptado en un colegio, en el CEBETI, en CETIS 86, me acuerdo muy bien, para la carrera de contabilidad. Y yo dije, ¿yo qué ando haciendo ahí? Pero bueno, ya me aceptaron, yo entro. No sabía nada, no tenía el plan porque nadie me enseñó. Era yo así como que me iba con el flujo, ¿no? Lo que pase, pero sí tenía claro que quería ir a la escuela. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy embarazada, dije, aquí se acabó mi vida. Aquí se acabó mi vida porque sí tenía mucho en la familia, en la cultura, en el barrio, en lo que vivía, en mi ambiente. Era de como que si ya te casaste, ya te fregaste. Ya se acabó la mujer, ya se acabaron tus sueños, ahora lo único que eres mamá y esposa. Entonces yo viví frustrada, me acuerdo muy bien, por 5 años, que yo decía, esa es mi etapa de vegetación, donde yo estaba enojada conmigo. De hecho tuve problemas muy, muy graves en el aspecto de
el rechazo mío hacia mi hija, porque yo nunca había conocido, yo creo que el amor más puro pues, son los hijos, ¿no? De uno hacia alguien más es igual de los hijos, pero creo que es más de una madre hacia un hijo, eso es lo que yo creo. Y cuando yo me doy cuenta que mi amor más puro es por mi hija y que yo misma la rechazo porque era para mí muy empalagosa, o sea que yo no estaba acostumbrada a los abrazos, no estaba acostumbrada a eso, y mi hija pues obviamente me amaba tanto y a mí me empalagaba, o sea, hazte para allá, o sea, y yo me sentía tan mal que yo misma me di cuenta que no estaba eso bien, y yo empecé a ir a terapias sola. Yo fui al doctor y le dije, ¿sabe qué es lo que está pasando? Yo me siento muy mal, pero también vino desde antes, que no lo entendí en ese momento, que también tuve depresión posparto. Eso fue antes, ¿verdad? Obviamente. Y ya cuando está creciendo, que tiene sus 3, 4 añitos, que es cuando ella necesita más de mí y lo está expresando, entonces yo empezaba así como que, hazte tantito para allá, o sea, tanto amor me empalaga. Y me sentía muy culpable, tenía muchas emociones encontradas, que fue cuando decidí yo ir a tomar terapias, y eso de verdad que me ayudó bastante. ¿La culpaste a tu niña en algún momento? Sin saberlo, sí. No a ella necesariamente, la situación, decía yo, pero bien, porque yo era muy feliz, o sea, imagínate, pero era bien interesante también, porque mi niña era mi muñeca, una muñeca que yo nunca tuve. Yo cuando pues era bebé y en ese entonces pues tenía cuñadas que me regalaban ropa, y yo tenía la ropita así por todo. Yo parecía que estaba jugando las muñecas, de verdad, porque literal, yo nunca tuve una muñeca. Cuando nace mi niña pues era una muñeca, entonces la quería, olvídate, con toda mi alma, pero yo no sabía expresarle ese amor, no sabía cómo, porque yo no lo siento, que yo con mi mamá yo no me acuerdo, mi mamá no es tan expresiva. Entonces yo decía, incluso cuando mi mamá tuvo a mi nieta, o sea, a mi hija, su primera nieta, yo decía, ¿por qué yo no? Si mi mamá es bien cariñosa, mi mamá es, ¿y cómo yo no me acuerdo de nada de eso? ¿Nunca sentiste tú ese cariño No. que viste con tu niña? Exacto, o sea, yo decía, pues si mi mamá es muy amorosa, ¿por qué yo no me acuerdo de mi mamá, esos abrazos, esos besos, esas pláticas, nada? Sin embargo, de mi papá sí me acuerdo, que me abrazaba, me mordía los cachetes, me peinaba, me hacía cosas, o sea, muy, muy cariñoso mi papá. Entonces, era como un conflicto interno que yo no sabía cómo sacar. Entonces sí me sentía muy frustrada de que no fui a la escuela, de que vivía pobre otra vez, o sea, seguía pobre, siempre con deuda en la tiendita, o sea, esa era la deuda mía, no era que un carro, no era que el banco, no era nada de eso, mi deuda era en la tienda para sacar comida. Entonces era bien frustrante, que dije, yo tengo que hacer algo, y me meto a trabajar, que también era como que es que tabú, ¿no? Por lo menos lo que yo viví, que no, el hombre es el que mantiene, el hombre es el que te da el sustento, sí, es el responsable. Y yo dije, es que no puede ser así, yo tengo que hacer algo, o sea, ¿cómo puedo estar dependiendo de mi esposo? Dije, yo no sé, pues me metí a trabajar. Y fue ahí donde yo empecé a abrir los ojos, fue ahí donde descubrí que estos 5 años han sido de vegetación, porque pienso que así fue, vegetación, porque no hacía nada, ahí estaba nomás, como muerta en vida, ¿no? Y sufriendo mucho internamente sola, porque ya tenía violencia doméstica, déjame te digo. Empezaste a vivir lo que viviste Sí. con tu mamá y tu papá, lo empezaste a vivir en persona. Exacto, propia. Entonces imagínate, como te digo, va escalando. Yo nunca lo analicé así, obviamente ya después con estudiar, con analizar, con leer, con ir a terapias, con el tiempo, ir analizando mi propia vida, me doy cuenta de cosas, ¿no? Entonces una de esas, pues, que fueron los patrones que seguí, el normalizarlo, las banderas rojas, qué me está pasando a mí con mi cuerpo, con mi mente, frustraciones y todo eso. Entonces, cuando la primera vez, te digo, fue eso de que eres tonta, eso me acuerdo muy bien, tú no sirves para nada, cosas ya así. ¿Ya de tu ¿no? esposo? Sí, de mi esposo, ya cuando yo estaba con él. Y el primer golpe, y fue rápido, déjame te digo, porque mi hija apenas tenía menos del año. Él se encontró, a mí siempre me gustó escribir desde que yo era niña, no sabía que la escritura era mi sanación.
No sabía, pero o sea, mi cuerpo sí lo sabía. Entonces yo escribía y escribía y escribía, siempre escribía. Incluso escribía las cosas de mi papá, lo que veía, así cositas, pero como, no sé, como distanciado, como que no era real. Y era mi escape. Como en tercera persona. Sí, 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 así. Y, y escribía situaciones, pero el caso es que se encuentra mi esposo en aquel entonces un diario mío, donde yo decía que me gustaba un niño. Ahí, y ni siquiera sé ni qué fecha ni nada, pero yo decía que me gustaba ese muchachito. Y pues olvídate, viene él con que te lo dije, este hijo no era mío y que no sé, y si nomás estoy diciendo que me gusta, ni siquiera nunca salí con él, ni siquiera nada. Pues ahí fue donde me dio el primer golpe y me dejó el ojo morado. Fue entonces Así, muy o fuerte, sea, golpe, fíjate. Por eso te digo, cuando yo pensaba que ese había sido la primera vez que él me golpeaba. Cuando me dio el golpe así en el ojo, que tengo el ojo morado, ya después con el tiempo obviamente yo empiezo a recapacitar, que empiezo a estudiar lo que es la violencia doméstica, cómo se va aumentando poco a poco, y es cuando me di cuenta, no, es que sí, él me decía esto, sí, y fue aumentando, ¿verdad? La violencia de diferente grado. Entonces cuando me pasa eso del ojo, vivíamos en la casa de mi mamá. Cuando yo estaba embarazada, pues traía muchas complicaciones y tuve un sangrado y me dijo el doctor, cuídate mucho. Yo no comía ahí con la casa donde vivíamos con mi suegra, siempre escondida, lloraba mucho, era bien horrible y bien deprimente para mí. Está afectando obviamente mi embarazo. Un día que lavamos mucha ropa, así, cobijas y todo, y yo, cosas pesadas y todo eso, ese día tuve un sangrado. Entonces voy con el doctor ahí del dispensario, porque no tenía ni servicio médico ni nada, y me dice, tienes que reposar. Entonces voy y le digo a mi mamá sabía, aunque yo no le decía, mi mamá sabía, ¿no? Y me dijo, vente a vivir aquí, vente a vivir aquí. Y nos apartó un cuartito, y ahí nos fuimos a vivir. Entonces estábamos, pues era nada más, era privado para nosotros, o sea, teníamos nomás la entrada para nosotros, o sea, estamos hasta cierto punto un poco pues separados, ¿no? Un poco independientes. Privacidad y eso. Sí. Entonces cuando me ven con el ojo morado, me dice, mamá, ¿qué te pasó? Y yo le dije, estábamos jugando. Me aventó y estábamos jugando y me pegué en la cama. Mentiras, o sea, yo lo oía. Y me di cuenta que mi mamá se dio cuenta y se hizo la vista gorda, pero una tía, hermana de mi mamá que estaba ahí, ella me apartó después y me dijo, mija, no tienes por qué estar aguantando esto, no tienes. Y se me quedó muy grabado, pero no hice nada. Nomás se me quedaba así, me hacía eco, no tienes que estar ahí, no tienes que estar ahí. Pero no hice nada por 18 años, imagínate, 18 años. ¿Cuáles eran los efectos de la violencia? ¿Qué lo provocaba? Que yo no lo dejara salir a él, porque yo estaba casada, pero él no. O sea, él podía salir a las fiestas con los amigos, a emborracharse, a no llegar si no quería. Y pues yo me enojaba porque yo no podía tener amigas. Sí podía trabajar, pero no podía tener amigas, no podía salir, pero sí podía quedarme tiempo extra hasta las 6 de la mañana. Y no podía ir a la escuela. Pero yo, como soy bien aferrada, dije, y no fue nada más eso. Fue cuando yo descubrí que el estar casado no se había acabado mi vida, que iba a ser más difícil, pero que yo sí podía seguir adelante. Y empecé con la prepa abierta. Yo agarraba todos mis libros y nomás cada mes iba a hacer el examen. Y como en ese entonces, primero empecé con el inglés. Y cuando la primera clase, él me decía, apenas era la primera clase y ya me decía, eres bien burra, porque ya quiere que le traduzca canciones de inglés. A la fecha, después de 30 años, 40 años, no sé cuántos ya tengo, que desde que empecé a estudiar inglés, yo a la fecha no le entiendo las canciones. No les entiendo, a menos que las vea escrito, y aún así, depende, ¿verdad? Hay canciones bien locas, es que no entiendo nada, pero, o sea que a la fecha yo no entiendo las canciones, con la música a mí no se me da. Entonces yo necesito poner mucha atención que están diciendo o de plano verlo por escrito, para medio entenderle. Cuando soy licenciada en lengua inglesa, cuando tengo 20 y tantos años en Estados Unidos, o sea, yo soy fluida en el inglés, no tengo problema para el inglés. Y aún así no le entiendo las canciones.
Entonces imagínate en aquel entonces. Entonces él no me bajaba de tonta, estás perdiendo tu tiempo, ¿para qué vas a las clases de inglés? Nomás estás distrayéndote y así. Pero a mí no me importaba porque era mi escape y no sabía tampoco en aquel entonces que el estar en la escuela era mi escape, porque yo decía en mi mente, ¿para qué me sirve el inglés? Para nada, no tengo pasaporte, no tengo dinero, ¿cuándo voy a ir a Estados Unidos? ¿Dónde lo voy a practicar? Pero como teníamos una beca ahí en la maquiladora, pues yo decía, de aquí me agarro. Por eso me metí y no sabía en ese entonces que era un escape, no sabía. Y yo me metí, fue mi instinto, fue que ya no quería decir nomás con play y window y door. Y así fue como me fui escapando. Fue mi escape. Los libros fueron mi escape. Pero fíjate, bien interesante porque cuando era niña no tenía libros. No tenía libros porque no teníamos dinero para libros más que los de la escuela. Y en la biblioteca, pues, ni siquiera existía esa mentalidad de la biblioteca. Mi papá llevaba libros a la escuela porque mi papá trabajaba en la escuela de medicina. Entonces nos llevaba libros, pues, todo de animales y medicina, y a mí me encantaban esos libros. Y era lo único que yo leía. Pero ya después, cuando yo empecé a comprar mis propios libros, pues, olvídate. Era de que ese era un tesoro y esos libros los quería tanto que aquí se quedan conmigo. Y así poco a poco fue como me empecé a adentrar en el mundo de los libros, de la educación, y me entró un hambre que quería aprender todo, porque me sentía tan bien, porque no tenía mis problemas, no estaba viviendo la violencia, no estaba viviendo mi pobreza, no estaba viviendo nada, me aparté. Entonces ¿Volviste a bloquear? Sí, lo bloqueé en realidad. Entonces, ¿qué hice? Me metí a la escuela, a la prepa abierta, estudiaba inglés y estudiaba computación al mismo tiempo, porque dije, yo de aquí soy. ¿A qué horas hacías todo eso? Si aparte trabajabas y tenías tu hijo. Fíjate. Bueno, fíjate, trabajaba en una maquiladora de 3 a 12. ¿3 de la tarde? Sí, de 3 de la tarde a 12 de la noche. Wow. En la mañana mi hija todavía estaba chica, estaba en el kinder, apenas estaba chiquita. Y cuando la niña la llevaba al kinder, pues yo limpiaba la casa, hacía comida, tenía todo listo. Y luego me ponía a estudiar los libros de la prepa. Ahí es cuando estudiaba. Y luego los sábados daban clases de computación. Iba los sábados nada más. Y las clases de inglés las daba una hora antes de ir a trabajar porque lo daban ahí mismo en la fábrica. Y así es como estudiaba todo. Y estudiaba en la noche cuando todos estaban dormidos. Entonces yo sacrificaba mi sueño, o sea, yo tenía que tener todo primero, y aparte era escondidas de alguna manera, porque si él llegaba a la casa y yo estaba estudiando, haciendo tarea, él se enojaba mucho. ¿Le molestaba que te estuviera Sí, superando? se molestaba, o sea, ¿y qué estás haciendo en esos libros? No haces nada, ¿cómo no? Ahí está la casa limpia, ahí está esto, la niña está en la escuela, o sea, cosas así. Él me molestaba por todo eso. Entonces, ¿cuándo aprovechaba? Cuando él se iba de borracho, vete borracho, ¿qué tiene? Yo aquí estoy estudiando. Es lo que yo hacía. Entonces, como que lo dije, ok, pues ni modo, yo tenía que aprovechar la cosa de alguna manera. Pero ¿qué pasó después? Cuando pasaron problemitas así, es donde digo, viene la cultura y lo normalicé, porque en algún momento que mi mamá se dio cuenta y yo le dije y se daban cuenta, era obvio, ¿no? Yo andaba enojada, teníamos una carne asada y el hombre ¿dónde está? Pues quién sabe, de borracho por ahí perdido, no llegó anoche, lo que sea, ¿no? Entonces, se daban cuenta. Y un día cuando me quejé, mi mamá dice, es tu culpa. Te mantienes estudiando, lo tienes muy abandonado. Y yo, wow. O es tu cruz. Y yo, no puede ser. Entonces no me podía ni quejar con nadie, porque aparte me daba vergüenza decirle a los demás. Nadie sabía. O si sabían, se hacían de la vista gorda. Y era un dicho, una realidad que la estábamos gritando sin gritarla, ¿no? Con los puros hechos, era muy real. ¿Cómo llegas a Chicago? Cuando estaba a la mitad de la carrera, tuve un pleito bien grande con él, porque yo no tenía máquina de escribir y tenía máquina de escribir y para hacer tarea era así de calladita. Entonces batallaba mucho, ¿no? No tenía ni para comprar el liquid para borrar ahí los errores, ¿no? Entonces era el proyecto final de la escuela, del semestre.
Y una amiga de la escuela me dijo, yo te presto la computadora para que vengas a hacer el proyecto. Pues ahí voy y hago el proyecto ahí con ella y le dije, ¿sabes qué? Para empezar, para yo entrar a la universidad fue un proceso que él no quiso. O sea, olvídate, yo trabajaba en la maquiladora, él me dijo, yo ya estaba cansada de todo. Y yo ni yo creía en mí en ese entonces. Para entrar a la universidad pagué el sueldo de todo una semana para sacar mi ficha. Y no le dije a nadie. Y cuando ya me doy cuenta que sí paso, le digo, voy a entrar a la universidad. Y me dice, estás pero bien loca. Me dice, ¿tienes dinero? No. ¿Tienes palancas? No. Pues serás muy lista. Le dije, sí. Le dije, mira, aquí está mi papelito de admisión, voy a la universidad. ¿Nunca le habías dicho? No. ¿Sabías que no te iba a dejar? No, tenía entre la duda en mí misma, para empezar, de que no sabía que lo iba a pasar el examen. La inseguridad en mí misma, el dinero, él, o sea, soy casada, ¿qué no voy a hacer en la universidad? Cosas así, ¿no? Pero bueno, lo logré y cuando ya estaba en la mitad de la carrera, que estaba haciéndole ese proyecto que te digo, yo le llamo, ni teníamos teléfono, le llamo a la casa de la hermana de él, que ahí estaba. Yo le dije, cuídame a los niños, y ni siquiera a él, a mi cuñada, le dije, cuídame a los niños, voy a hacer la tarea. Y él pues ahí andaba, entonces le llamo y le digo, dile que voy a estar todavía ocupada, y en eso sí estaba él ahí. Agarra el teléfono y le digo, ¿sabes qué? Todavía no termino el proyecto, llego más tarde. Y yo ni cuenta que la amiga tenía música, o sea, te digo, la música no es lo mío, ella tenía música. Y él me dice, no es cierto, andas en una fiesta, allá quédate, y me cuelga. Entonces yo me quedo ya, como mi amiga sí sabía un poquito ahí de lo que me pasaba, le dije, ya me voy, yo bien asustada, ya me voy. Y me dice, ¿pero por qué? No, este hombre está bien enojado, me dijo que no me iba a abrir la puerta y que no sé qué. Y me dijo, no es cierto, tú ya estás enojado, me dijo, termina. Y yo dije, pues sí es cierto. Ya, lo voy a decir con mucho respeto, dije, una chinga más, ¿qué más da? Ay, y bueno, entonces terminé el proyecto, me voy a la casa, tenía un carrito, me acuerdo muy bien, un carrito estándar que no tenía ni el palito, era un palitito así, yo que ahí batallaba. Para mí me encanta la velocidad, era un Mustang, un correlón, pero me encantaba. Entonces llego en la noche y ni siquiera ni las 12 de la noche siquiera. Obviamente, la puerta cerrada, no me dejó entrar. Y yo toque, y dije, yo en mi mente justificándolo, no, pues es que está tan borracho que se quedó dormido. No sé si sí, no me oyó, en realidad sí estaba de borracho así, que no oyó, no sé. El caso es que como a las 4 de la mañana se levanta y lo que me despierta a mí es la luz que prende de la cochera, ¿no? Pero antes de eso yo dije, bueno, si aquí me voy a estar, pues por lo menos voy a dormir lo más cómoda que pueda. Me desabroché el pantalón, me quité el brasier, me quité los zapatos, recliné el sillón. ¿Te pusiste cómoda? Y me puse cómoda y yo me quedé dormida. Después de llorar un rato, no creas, dije, ¿cómo no me pueden dejar ni a mi propia casa entrar? No hice nada malo. Y bueno, ya me quedé dormida. Cuando me despierta, cuando prende la luz, me empieza a gritar, eres una eres esto, eres lo otro, bla, ¿de dónde vienes llegando? Y agarró una maceta y me la aventó y me quebró el vidrio del carro. Y dije, la que sigue soy yo. Y prendo el carro y que el carro no prendía. Y yo, dale, y no prendía. Y este hombre ya venía, porque la casa era de alto. Entonces, de esa manera, yo ya sabía, dije, ahí viene por mí. Entonces dije, no, ya sé que está bien enojado. Oye, porque me decía que acababa de llegar. Me dice, acabas de llegar, ¿qué horas son estas? Y que no sé, que no es cierto, yo estoy aquí ¿desde cuándo? No me hace abierto la casa. Entonces, que me avienta la maceta y quiebra el vidrio, pues dije, de aquí no salgo viva. Y agarro y me voy sin rumbo fijo, yo no sabía ni a dónde iba. Lloré yo ya del miedo, de lo que sea. Yo no veía el camino y llorando. No veía el camino por las lágrimas y no veía el camino porque el vidrio estaba quebrado. Y dije, ¿y a dónde voy? ¿A quién le pido auxilio? Mira qué horas son. Yo nomás manejaba, hasta que dije, me voy con mi hermano. Mi hermano vivía allá a las orillas de la ciudad. Y yo dije, me voy con mi hermano y para allá voy. Y había pues yo voy manejando, todo oscuro, en los barrios allá donde no hay ni luz. Y había una zanja y caigo en la zanja el carro.
y me quedan las llantas así y todo el carro elevado, así las llantas dándole vuelta. Caray. Se me abre el cofre y empieza a salir la lumbre ahí, o sea, humo, no sé si lumbre, humo, y yo me asusto y dije, este va a explotar, y salgo corriendo del carro. Y en eso venía un taxi y yo, ayuda, ayuda, ayuda. Y el señor se para y me dice, ¿qué pasó? Le digo, mi carro, que no sé qué, mire. Me dice, no voy a poder ayudarte, necesitamos a alguien que nos ayude, vamos a buscar a alguien. Y ya cuando me subo yo con él, me empieza a decir, me dice, yo no me iba a parar a ayudarte, pero dice, me acababan de asaltar. Me dice, y me paré porque pensé que te habían violado. Porque yo traía el pantalón todavía desabrochado, descalza y corriendo ahí toda loca. Dijo, yo pensé que te habían violado. O sea, no vio el carro, no. Que yo venía corriendo así. Me dice, por eso me paré. Y en el camino le cuento pues la situación. Y ese hombre me dio tantos consejos y me dijo, ¿sabes qué? Mi madre ha sufrido violencia por tantos años y yo te digo como hombre, salte de ahí, salte de ahí. Pues el hombre me envalentonó y yo me fui a la casa de mi mamá, eran las 6 de la mañana y mi papá me vio, él se dio cuenta. Cuando era en mi familia de que no, la familia es para siempre, el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte te separe y que no, todo eso. Mi papá me vio así y me dijo él, divórciate. Y yo, wow, ya me dio bandera mi papá, ya me dio permiso, dije, yo me divorcio. Entonces lo que hice, me esperé a que fueran como, pues que abrieran las oficinas del DIF. Le hablé a una amiga primero que estaba acá en Estados Unidos, en Dallas, y le hablé y le platiqué la situación y me dijo, vente, yo te pago el avión. Y dije, pues de aquí soy, vente, me dijo. Entonces me fui al DIF y les dije, me voy a Estados Unidos en este momento, esto es lo que pasa en mi vida y no quiero que me acusen de abandono hogar y no quiero que me quiten a mis hijos. Dije, nada más me voy por un tiempecito. Y voy a dejar a mis hijos aquí. Los voy a dejar con su papá y yo me voy a ir. Y dije, porque pues como era el final del semestre, yo dije, me voy estos 2 meses. Y trabajo y ya aclaro mi mente o me divorcio. No pensaba en divorciarme, pero sí en irme un tiempo. Entonces, cuando ya llego a la casa, pues yo ya venía muy envalentonada porque el hombre me lavó el cerebro muy bien, me hizo ver, no que se me haya lavado el cerebro, que mi papá ya ha dicho, sí, también, y que ya fui al DIF y les dije, no es abandono de hogar, que quede bien establecido aquí, que no me va a quitar a mis hijos después, yo nomás lo estoy haciendo para tomarme ese tiempo de separación y ojalá esto ayude. Porque en realidad no me quería divorciar, tenía mucho miedo a eso, ¿no? El que dirán, el que no puedo sola, más que nada eso, no puedo sola. Y porque ya trabajaba. O sea, yo trabajaba desde chiquitita, desde que digo que vendía mis bolsitas en la primaria, vendiendo dulces, vendiendo lo que sea. Entonces eso no me asustaba el qué dirán y cómo mis hijos se van a quedar sin su padre. O sea, yo era una muy mala a quitarle su padre a mis hijos. Entonces, bueno, me voy a Estados Unidos. Entonces llego a la casa y le digo, ¿sabes qué? Me voy, se acabó. Y me vio así que yo pensaba, me va a poner la golpiza de mi vida, pero yo no sé, él me notó de alguna manera que yo venía decidida. Pues primero que nada se asustó porque quién sabe dónde estará esto. Yo llegué casi a la 1 de la tarde. Y toda la mañana. Sí, donde yo ocupada haciendo mis cosas. Y se quedó, él estaba mansito, bien mansito. Que dijo, carajo, no regresó en toda la noche, ahora sí, ¿dónde andará, no? Entonces, perdón, fue de ahí donde yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos. Y él, como te digo, estaba así como que la cola entre las patas. Dijo, ok, está bien, yo me quedo con los hijos, está bien. Okay. ¿Cuántos hijos tenías? 2. 2 hijos. Una hija y un hijo. Entonces me voy a Estados Unidos, trabajo. Con el dinero que trabajé como loca. Trabajaba en una maquiladora también allá. Y luego, saliendo de la maquiladora, hacía burritos y me iba a venderlos a las cantinas. Dije, ándale, aquí están los mexicanos, si tienen hambre y quieren tortillas, y quieren tortillas hechas en casa, pues yo hacía tortillas de harina y hacía mis burritos y me iba a vender burritos a las cantinas. Y luego, los sábados y domingos me iba a un bar a limpiar. Entonces ahí yo ya hablaba inglés un poco, ya estaba en la mitad de la carrera. Entonces el dueño del bar se dio cuenta que yo hablaba inglés
Y pues porque yo llegaba, good morning everybody, yo muy formal. Muy fluida y muy sí, y así me decían, the polite girls coming. O sea, ay, y la niña educada viene, ¿no? Y yo les decía, yo estoy en la universidad. Y es, ay, sí, como no, todo el mundo está en la universidad. De verdad, yo estoy en la universidad. Y luego me dice, yo ya me voy a regresar ahorita en 2 meses. Yo nomás vine estos 2 meses. No, no es cierto, así decimos todos. Y, no, yo sí me voy a regresar. Entonces, el dueño de ese bar se dio cuenta que yo hablaba inglés, se dio cuenta que yo era diferente. Me empieza a ofrecer trabajo acá como contadora. Me dijo, mi contadora está embarazada, ya se va, necesito a alguien, tú sabes inglés. Le dije, yo no sé nada de contabilidad, yo te enseño, no te preocupes, necesito a alguien aquí, más que nada en el teléfono. Y yo le dije, no, de verdad, le dije, yo me voy a ir, ni para qué me entrene. De verdad que yo me voy a ir, nadie creía, digo, de verdad que sí me voy a ir. Y sí, me regresé, junté el dinero para hacerle una fiesta de 15 años a mi hija, imagínate. Traía mucho dinero traía. Le hice la fiesta de 15 años a mi hija, me traje una computadora usada, obviamente, pero yo ya tenía computadora, ya podía hacer mis cosas de la escuela, porque dije, no, yo regreso a la escuela. Entonces, como él ya sabía que yo ya estaba como que ya más dura, más decidida, no, yo no le planteaba divorcio en ese entonces. Entonces, él como que ya estaba mansito, ¿no? Entonces, cuando regreso, antes de regresarme, él se queda sin trabajo. Entonces él se va a Estados Unidos. Mi amiga le dice, pues dile que se venga, yo le ayudo, que le eche la mano aquí con la casa y ayudarle a buscar trabajo y así, ¿no? Entonces él se va y nos quedamos allá como juntos, yo creo 1 semana, y luego yo me regreso. ¿Y él se queda allá? Y él se queda en Estados Unidos, en Dallas. Entonces él me empieza a mandar dinero, que ya tengo un poquito de dinero, que ya arreglamos así cositas y nos estaba yendo bien, pero lo extrañaba, los hijos lo extrañaban y todo eso, y de repente me deja mandar dinero. No encuentro trabajo, estoy batallando y no sé qué. Y dije, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Estoy sola con mis hijos aquí. ¿Y qué creen que hice? Me fui a tocar las puertas de todos los del barrio y les dije, les enseño inglés a sus niños, les cobro 5 pesos la hora. 5 pesos la hora, mándeme a sus niños. Y pues imagínate, estudiar inglés en aquel entonces era mucho dinero. O sea, yo no podía, ni siquiera yo podía poner a mis hijos en una escuela de inglés. Ni les enseñaba tampoco porque siempre andaba bien ocupada, ¿no? Haciendo la escuela, esto y aquello. No podía ni sentarme con ellos también a enseñarles inglés en específico. Te ayudo a hacer la tarea, esto, y se acabó. Hasta ahí. Entonces, cuando hago eso, dije, pues aquí aprovecho. Entonces, meto a mis niños a la clase, me traigo a todos los vecinitos, pues que de repente tengo 30 niños en mi casa. Empiezo a hacer horarios y empiezo a hacer niveles. En tu casa empezaste a dar clases, ¿sí? Y entonces, pues como estaba sola, no había problema de que él viniera y dijera, no, ¿qué estás haciendo aquí con tantos niños, no? Entonces, así empecé con niñitos en mi casa y pues me iba bien. Entonces dije, no, ya con esto ya la hice. Y luego de repente ya se regresa él porque se queda sin trabajo y está batallando mucho y dice, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Y se regresa. Y bueno, siguen pasando el tiempo y al final cuando ya terminó la carrera, yo para ese entonces yo ya trabajaba en la universidad, ya daba clases con mucho prestigio, o sea, pues bien inteligente, me llamaban por todos lados, ya sabían mi reputación, tenía muy buena reputación ahí en Chihuahua y me empiezan a llamar. Empecé a trabajar en el diplomado de Filosofía y Letras, donde yo soy egresada, y luego en diferentes universidades privadas, y de repente caigo en el TEC de Monterrey, y empiezo así, clases de inglés por todos lados, pero incluso con humillaciones. Me acuerdo una experiencia que me hizo mucho clic, fue que me estaban ofreciendo clases para una familia muy rica, de allá de Chihuahua. Y pues como le fueron a la escuela y ¿quién necesita? Mándanos un maestro, no sé qué, y me mandaron a mí. Pero yo no tenía carro en ese entonces y me vestía que mis tenis Converse, pantalón de mezclilla, mi camiseta. Así me vestía, no tenía para más, ni sabía además la importancia de vestirse pues, adecuadamente, ¿no? Aparte tenía el dinero, para empezar. El dinero que tenía era para la familia y todo eso, ¿no? Entonces, irme a un restaurante, olvídate, nunca. Sola, nunca. Entonces dice, me voy a un restaurante con lo que compro aquí, come mi familia toda la semana, ¿no? Entonces llego a esa clase que era una oficina de unos muy importantes allá en Chihuahua, puros ingenieros y así, y un señor que llegó a estar en la clase, para empezar se me queda viendo así arriba abajo, ¿no? De que tú eres la maestra. Y yo, sí, yo soy la maestra.
ok. Bueno, pues ya ahí tengo puros ingenieros y pura gente con títulos y todo. Yo decía, ¿cómo es posible si tienen carrera y todo eso y cómo que no saben inglés? Bueno, pues había un señor que cómo me fregaba, me molestaba y maestra, teacher, excuse me, ¿qué quiere decir esta palabra? Y yo buscando en el libro, ¿dónde está en el libro? Oh, no está en el libro, pero la escuché. Y luego le decía yo, pues a ver, dímelo en una frase porque puede significar esto, aquello. Y luego, no, pues es que así, no, le digo, pues sí, puede significar esto. Luego otra vez, maestra, ¿qué quiere esta palabra? Y yo, no sé, pero déjame te investigo. Y al día siguiente venía, maestra, siempre me estaba poniendo a prueba. ¿Qué quiere decir? Hasta que un día me dijo, pues que no es maestra. Y yo, sí soy maestra, le digo, pero yo nací aquí y yo excusándome todavía, le digo, pero déjeme se lo investigo, y siempre se lo investigaba. Hasta que un día me hartó y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar en la madre. Y le dije, ¿usted qué es? Pues yo soy arquitecto y no sé qué, quién sabe qué tanto. Ok, pues bueno, que el fin de semana me duré unas buenas horas en un libro y buscando palabras bien difíciles de su carrera. Y al día siguiente que llegó a la clase, le digo, maestra, ¿qué quiere decir? Ya me la sabía. Le dije, no, pues fíjese que no sé, pero por cierto, le dije, ¿qué quiere decir esta palabra? Usted es ingeniero, ¿verdad? Sí, ¿qué quiere decir esto? No sé. Ah, bueno, y esta, y yo saqué mi listita, una lista, palabras domingueras, le dije yo. ¿Y qué quiere decir? No sabía nada el señor. Le dije que no es educado, que no fue a la escuela, que no es arquitecto, y no es mexicano, y son palabras en español. ¿Y no sabe? No, hombre, leí en la madre. Pero ese señor, a partir de ahí, no, hombre, me lo eché a la bolsa. A partir de ahí me salió trabajo, como no tienes idea, conexiones, el señor me refería, o sea, olvídate, fue algo bien grande. Bueno, termino la carrera, van a buscar maestros a Chicago, pero se van a la normal. Pues obviamente yo no soy maestra normalista, yo soy maestra porque soy licenciada en lengua inglesa, pero daba clases de inglés. Entonces una amiga que trabajábamos en la misma universidad, ella sí era normalista, y ella me dijo, oye, fueron a la normal a buscar maestros para llevárselos a Chicago. Pero yo no soy maestra. Me dice, pero tú hablas más inglés que los maestros de la normal. Y además eres maestra, tienes experiencia como maestra de inglés y quieren maestros de español. Me dijo, anímate. Y dije, pues sí voy. Y cuando veo ahí, la entrevista éramos 200 personas y nomás querían 10. Y cuando vi gente que yo conocía, dije, no, yo no tengo chance aquí. Dije, bueno, pues ya estoy aquí. Con mucho más experiencia. Sí, gente que yo conocía y admiraba. Entonces dije, no, yo no tengo chance aquí para nada. Entonces, nos hacen el primer examen, paso, eliminan a 100, así, un regazo, 100 para afuera. El siguiente examen, lo paso, 50 quedan fuera. Y así, hasta que quedamos 10. Entonces, pues fui de las seleccionadas. 10 que nos dieron un permiso de una H1 para irnos a trabajar por 3 años, le llamaban un intercambio laboral, y me voy por 3 años, y lo bueno fue que me podía llevar a la familia se venía legalmente también, me podía traer al esposo, o sea, todos, y yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Tengo esto, y él, claro que no, ¿qué te pasa? No sé qué. Para ese entonces andábamos ya bien mal, como te digo, ya bien mal, que yo ya le había dicho a él, ahora sí le había dicho, nos vamos a divorciar. Y él me empezó a decir, sí, como ya tienes carrera, ahora sí, o sea que ahora sí me quieres dejar y todo eso. Le dije, no te quiero dejar, te estoy diciendo, vámonos en familia, es una oportunidad para crecer juntos, donde no hay amigos, donde no hay nada, donde empezamos en ceros. Y él dijo, ok, vamos. Pero al llegar a Estados Unidos, empiezo a trabajar en Chicago en las escuelas públicas. Bien interesante, porque cuando me hacen las entrevistas y todo, mi experiencia era con adultos. Y las pocas experiencias que había tenido había sido con jóvenes o niños, pero así bien poquito. Entonces, en realidad mi experiencia era con adultos. Cuando me entrevistan, me dice, sí, por tu experiencia te vas a la high school. Y dije, pues qué padre la high school, ¿verdad? No, cuando llego a Chicago me dan kinder. Y yo dije, trágame tierra.
¿qué voy a hacer? Yo no sé enseñar, o sea, a niños no, y me enamoré de los niños, me enamoré. Y lo primero dije, ok, yo soy mamá, o sea, yo sé cómo hacer con los niños, y es kinder, me hacen los mandados. Y me encantó trabajar con los niños, me convertía en payaso, en todo lo que yo quería, y era bien lindo, me encantó. Entonces pasa un año y me llaman de las escuelas públicas y me dicen, oye, te queremos que te quedes, te damos ciudadanía. Pues claro que sí, ¿qué necesito hacer? Al año, sí. Cuando llevabas contrato por 3 años. Sí, no, me dijeron, al terminar los 3 años te damos la ciudadanía. Okay. Ajá. Entonces yo dije, claro que sí. Entonces, pero me dicen, pero como tú eres licenciada, tienes unas deficiencias. Y yo, ¿cuáles son las deficiencias? Yo soy muy chingona. Me dice, tienes que tomar 4 clases. 4 clases porque para que tu nivel sea a nivel del educativo y no sé qué, necesitaba unas clases de psicología. Dije, perfecto, de aquí soy. Si yo quería psicología, dije, me encantó la idea. Sí, yo le entro. Y luego la otra era de educación infantil, algo así, no me acuerdo muy bien. O de educación especial. Entonces, no, pues claro, dije, yo le entro. Y voy y le digo al esposo, pues olvídate, pegué el grito en el cielo porque yo empiezo a entrar a la escuela y todo eso, y pleito tras pleito, porque ahora saliendo del trabajo, la vida es Estados Unidos, las distancias, ahora sí que llego bien tarde porque salía a mi casa a las 7 de la mañana, llegaba casi a las 9 de la noche. Entonces era mucho sacrificio. Yo decía, vale la pena. Le dije, aquí mis hijos están estudiando inglés, ya ni siquiera era por mí, era por ellos, porque estudiaran ellos, porque la oportunidad ya estaba para ellos. Entonces yo decía, no, sí lo hago. Pero fíjate, antes de eso, de entrar a la universidad fue bien interesante también porque voy a un programa especial, ¿no?, de Estados Unidos, por el gobierno, soy maestra, o sea, trabajo para el gobierno. Y al momento de ir a registrarme en la universidad, me cobran como extranjero el triple de lo que les cobran a los ilegales. O sea, yo no tengo en contra de nada de los ilegales, mi respeto y mi corazón para ellos, ¿verdad? Pero yo decía, oye, me están cobrando como si viniera, yo vivo aquí, trabajo para el gobierno, ¿cómo es posible? Y era un dineral, porque es caro, y más que yo todavía tenía la mentalidad de pesos, yo todo transformaba en pesos. ¿Cuánto me sale esto? No, es un dineral. Entonces yo decía, yo no puedo. Y aunque sí ganaba, pero se te va todo, ¿no? En la renta, en la comida, y más cuando llegas, que no tienes nada. Yo me acuerdo que cuando recién llegué, hasta me quedaba con las cucharitas del McDonald's, porque no tengo una cuchara en mi casa y me quedo con las de McDonald's mejor. En vez de tirarlas, me las quedo, yo las necesito, así de esas. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque sí la sufrí bastante, porque después del momento que nos quedamos ya solos, independientes, dormía en el suelo. No tenía una plancha y contaba el dinero así porque no me alcanzaba. Y todavía, imagínate, formar una casa así de la nada, cero, sin muebles, sin cama, sin nada. Entonces yo decía, si yo la estoy sufriendo así, ¿cómo la sufrirá la pobre gente que se viene sin nada? Aparte con el miedo que te echen del país o te echen a la cárcel o que te agarre la policía, te pasen cosas y viviendo en la calle. Y me daba mucha compasión a esa gente. O sea, si yo que hablo inglés, si yo que vengo preparada, que tengo un trabajo y todo así, estoy sufriéndola así, ¿qué será esa pobre gente? Entonces, bueno, pues ya entro a la universidad y siguen los pleitos, porque yo me la mantengo en la calle, me mantengo pues estudiando, y yo decía, es un futuro para mis hijos. Y pues siguió la violencia, bien dura. ¿Qué me hizo a mí que abriera los ojos así de plano? Cuando una de esas noches que él era en la tarde, y no me acuerdo ni siquiera por cuál fue la razón, porque ya cualquier razón era buena para una buena chinga, así le digo yo. ¿Te seguía golpeando? Sí. Entonces, una de esas veces, te digo, no sé cuál fue la razón, te digo, cualquier cosa era buena para una buena chinga. Pues, me empezó a golpear. Y mi hijo ya estaba grande, tenía 12 años, ya estaba fortachón y bien gordito, ya estaba bien dado. Y vio. Y ellos sí sabían también, pero ese día yo creo mi hijo ya también no pudo más. Se levanta y que le empieza a dar a su padre. Y él se quedó así, mira, ni levantó las manos porque ni se la esperaba.
Y él tampoco nunca golpeaba a los hijos, ni era malo con ellos, ni nada, o sea, la cosa era conmigo. Él dijo, no. Ahí fue cuando dije yo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi hijo me esté defendiendo a mí? Yo soy la que debo defender a él. Y también cómo es posible que yo permita que también mi hijo le falte ese respeto a su padre de esa manera, ¿verdad? Claro que el respeto se gana y todo, pero sigue siendo su padre. Fue ahí cuando dije, hasta aquí. Agarré el teléfono, llamé a la policía y le dije, vete antes de que venga la policía. Pero él ya me vio con el teléfono y la policía. Y se fue, sí se fue. Yo ya no llamé a la policía, pero sí puse una orden de restricción. Me separo y me da mucha pena porque él igual no tenía familia, no tenía dinero, se fue a los albergues. Y después venía y me decía, dame chance, dame chance. Y yo, no, tú ya no vas a cambiar. Le digo, ya no vas a cambiar. Te doy chance a que vengas y veas a los hijos, que vengas, pero te vayas. Tú y yo ya no, tú y yo ya no, y tú y yo ya no. Y así duramos casi un año. En ese lapso, yo me consigo una pareja. Pero sigo casada, o sea, no me divorcié. Y yo le dije, tú y yo hay que llevar una relación bien por los hijos. Entonces yo iba a venir acá a México manejando. Yo quería, entonces yo dije a él, pues vente, vamos, para que tú también veas a tu familia. Vamos manejando, nos ayudamos con los hijos, o sea, vamos a estar tú y yo en una relación, pues, responsable y amigable entre nosotros, ¿verdad? Él dijo, ok, está bien. Entonces llega un día y me empieza, ya teníamos el plan que nos íbamos a, pero te digo, él ya no vivía en la casa. Y resulta que un día llega y empieza a arreglarme el jardín y la casa y todo eso, empieza a tomar y dije, híjole, no. Para esto yo ya tenía plan de irme con el novio que ya tenía ahora. Y pues era mi día de santo, el 22 de julio. Y me dice, pues yo ya sabía que tenía esa cita y él me dice, le digo, ¿sabes qué? Voy a salir. Y él me decía, oh, no te preocupes, yo aquí sigo arreglando las cosas. No, le digo, es que te tienes que ir. Es porque te digo, ya estaba tomando. Y dije, no, ya, olvídate. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Mejor vete y vienes otro día. Y él me dijo, ¿tienes a alguien, verdad? ¿Vas con alguien? Le digo yo, no, nomás voy a salir. Nomás. Y me decía, dime si tienes a alguien. Si tienes a alguien, en verdad que yo te dejo libre, nomás dímelo. Y yo dije, pues aquí está mi pase de salida, con esto ya. Y me dice él, cuando le digo, ¿sabes que sí tengo a alguien? No, hombre, lo vi un demonio. Se transformó. Se transformó en el momento, me agarró de golpes, así, mira, así, en la cabeza me tiró, y la cabeza me rebotaba así en el suelo, me desgarró la cara a golpes, así a puño abierto, y me decía, eres mía o de nadie, te prefiero muerta. Y yo vi la muerte en sus ojos. Y me acuerdo que mi hija estaba embarazada y ella había andaba rentando unas películas. Y le decía yo a él, para pararlo, le decía, oye, Cintia te va a ver, se le va a morir el niño, le decía yo, se le va a morir, del susto, decía yo, no sé, para que hiciera conciencia. Yo perdí el conocimiento ahí. Y llega mi hija, yo no me di cuenta de eso, porque ya había perdido el sentido. Nomás sentía así cuando se me vino toda la sangre, que sentía que me estaba tragando la misma sangre. Y dije, hasta aquí llegué de plano. Y ya, es lo único que me acuerdo de ahí. Cuando despierto yo estoy en el hospital. Ya después me di cuenta que mi hija llamó al hospital, a la ambulancia, y luego llamó a la policía. Cuando ya salgo yo del hospital, pues en ese entonces mi novio, que después me casé con él, era policía. Entonces él me dijo, yo nunca había visto una cara así tan destrozada de la violencia. Y él bien enojado dijo, dime dónde está, yo voy a ir a mandarle a alguien. De que dije, no te metas, dije, ya se encargó la ley, ¿no? Y bueno, después esa noche viene mi hija, porque salgo, o sea, no era así de que me destrozó, pero no me estoy muriendo, ¿verdad? O sea, me atienden en el hospital y todo, y luego me dejan salir después de algunas horas. Ya llego a mi casa y en la noche me dice mi hija, mamá, ¿tienes $800? Y le digo, ¿para qué?
Me dice, para sacar a mi papá de la cárcel. Le digo, ¿cómo? Y le digo, ok. Le digo, ¿tú tienes $5,000? Me dice mi hija, claro que no. Le dije, pues si te doy ahorita $800, mañana tú necesitas 5,000 para enterrarme. Se quedó así. Le dije, déjalo que esté en la cárcel, que pague. No le deseo daño, pero que está muy enojado ahorita. Y si lo sacas ahorita, va a venir a matarme. Va a venir a matarme. Entonces mi hija dijo, no, pues sí. Pasó ni siquiera, yo creo, una semana cuando ahí viene, se me mete a la casa. Y yo dormida, pues él conocía la casa, obviamente. Se me metió y me despierto así. Y le daba risa a él. Mira, te tengo en mis manos. Para cuando tú llegues a la policía, tú ya quedas muerta. Y yo, wow. Y así pasé con un miedo horrible. Hasta que ya fue pasando el tiempo, yo menos y menos, y yo le decía, vete porque va a venir la policía por ti, te van a meter a la cárcel, no te quiero hacer daño, vete nada más. Y así pasó hasta que por fin me divorcié. Pero fue 18 años. Por eso fue que yo hice mi libro de la Dama de Hierro. Porque en realidad el libro que yo quería escribir primero era el de cómo lo logré. Porque el proceso que tuve yo, ¿no? Como maestra, veía que los niños pues ya no querían ir a la escuela, que sus papás no tenían dinero, que no sabían inglés, que para qué me quedo estudiando aquí. Entonces, como yo obtuve 3 maestrías con beca, porque me di a la tarea de que no, ¿cómo es posible? Si yo vengo de becas, yo no voy a pagar como extranjero. Entonces me di a la tarea y encontré becas al grado de que terminé con 3 maestrías. Y eso era lo que quería enseñarle a los niños, ¿no? Como maestra, hay opciones, no importa que seas ilegal, no importa que no sepas inglés, no importa que no tengas dinero. Busca. Hay muchas opciones. Y por eso hice ese libro. Ahí les digo cómo lo hice yo y cómo lo puedes hacer tú. Entonces esa era la idea, hacer mi primer libro con ese, cómo lo logré. Pero en ese entonces yo estaba yendo a una iglesia, asistía mucho a esa iglesia, y le comenté al pastor, le dije, ¿sabe qué quiero hacer mi libro? Y me dijo, Magda, perfecto. Y me dice, ¿de qué es el libro y todo? Muy buena idea. Pero me dice, Magda, si usted llega con que, mírame, tengo 3 maestrías, mírame, usted se va a sonar como hasta medio arrogante, me dijo. No, ¿cómo cree? Si es una buena obra. Y me dijo, Magda, usted hábleles quién es Magda. Dígales de dónde viene, dígale lo que ha recorrido para estar aquí. Y cuando usted haga eso, va a conectar con la gente. Y yo dije, ¿cómo cree? ¿Cómo voy a hablar? Es algo bien privado. Y ponerlo en un libro, no me quiero exponer de esa manera, soy maestra. Y ya cuando todo el mundo antes me decía, porque antes me decía, ¿cómo no te divorcias? Eres bonita, tienes trabajo, eres profesional, o sea, ¿por qué no lo dejas? Pues por muchas inseguridades, yo no sabía que no tenía amor propio, para empezar, no tenía amor propio, no lo entendía, no me respetaba a mí misma, no me amaba, pensaba que me lo merecía, fue parte de mi vida, o sea, eran muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pensaba que no era suficiente. Entonces, cuando me cayó así el granito, que dije la chispa, que dije, ¿sabes qué? Me cayó el 20, como decimos. Dije, ¿sabes qué? Si mi historia le va a servir a alguien más a que no dure en este camino de la violencia, si a mí me tomó 18 años, ojalá a otra persona le tome 0. Que detecte esas banderas rojas inmediatamente y que se ame y se respete y diga no más. Y luego también empecé a estudiar el tema y yo dije, tengo que ser esa voz, porque me empecé a involucrar con organizaciones de violencia doméstica y veía casos tan tremendos y lo peor, aquellas que ya se habían muerto. Casos así, porque me empecé a involucrar mucho. Dije, si voy a hacer mi libro, tengo que estar bien empapada, no nomás de mí, sino de otras. Cuando vi eso de las muertas, cuántas muertas y estadísticas y todo eso, dije, yo tengo que ser esa voz. Yo tengo que ser esa voz de esas mujeres que no tuvieron la oportunidad de decir, basta. Me amo, me respeto y me amo y hasta aquí. Entonces eso fue lo que me hizo que hago ese libro.
Y de ahí explotó todo mi carrera en el área de autora, ¿no? Porque en todos lados me llamaban, vente a una entrevista, vente a una iglesia, vente a una organización sin lucros, y pues yo andaba por todos lados ayudando. Tenía un programa de, pues así como radio, todo el tema, y de repente me empiezan a llegar hombres, y muchos hombres y hombres y hombres de violencia doméstica, y me decían, entrevístame, pero no pongas mi cara, entrevístame, pero no, cámbiame la voz. Quiero decir que también hay violencia con los hombres. Y yo, wow. Entonces me empecé a empapar tanto de ese tema que llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Yo no soy nada más esto. Yo soy más que esto. Porque me identificaban como la dama de hierro, por todos lados, la dama de hierro, por todos lados me decían la dama de hierro. Yo dije, yo puedo amar, no me quiero quedar encasillada en el tema de la violencia doméstica. Sí voy a seguir apoyando, y sí sigo apoyando, y sí sigo levantando esa voz, sí lo sigo haciendo porque lo voy a seguir haciendo todo el resto de mi vida, pero tengo tela para más. Y dije, explótenme, tengo mucho para dar. Entonces después escribí el libro de la violencia doméstica, luego de cómo lo logré, luego de la salud. Tengo un libro de mujeres floreciendo en la adversidad. Ahora voy a lanzar un libro ahora en diciembre que se llama Mujeres Imparables. Ya tengo 10 libros. Entonces, con mucho orgullo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero yo pienso que es una manera de llegarle a más personas, porque el mensaje que llevo yo es de esperanza, es de superación personal, es de salud, no solamente física, sino emocional, porque eso nos falta mucho. Y por eso he decidido que este es mi camino. Mi camino es ser esa voz, ayudar a las personas a escribir su libro. No tiene que ser tan drástico como estos temas, pero yo sé que todos tenemos una historia y sobre todo un legado, ¿no? Y cuando se queda plasmado en un libro de esa manera, digo, wow, sirvió de algo mi vida. Y yo dije en un momento, porque sí le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir golpes? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Entonces me llegó la conclusión a mí que Dios me estaba preparando a mí para yo poder entender a las mujeres que venían detrás de mí, para yo poder mandar ese mensaje de valentía, pero sobre todo de amarse a sí misma, de tener confianza en uno mismo, porque si hubiera sido antes yo no hubiera estado preparada. Yo nunca hubiera sido sensible con las personas. Y me han sucedido cosas en la vida que es lo que me ha hecho ser sensible. Por ejemplo, el caso de la infidelidad. Mi hija tenía situaciones de infidelidad y yo bien fácil le decía, pues déjalo, porque yo no entendía la situación de ella. Cuando a mí me tocó estar en los zapatos de la infidelidad, dije, Dios mío, qué mala madre fui, que yo no estuve ahí para mi hija en esos momentos, porque para mí era fácil decirle, ay, vienes otra vez con tu cantaleta, pues ya déjalo. Para mí era muy fácil decirle, déjalo, ¿no? Porque no entendía. Cuando me tocó a mí, lo entendí, le pedí perdón a mi hija, siempre hemos tenido una conexión muy cercana ella y yo, pero eso hizo que creciera, ¿no? Obviamente. Y en realidad la violencia doméstica para mí ha sido el dolor más grande de mi vida. Ha sido algo que, es más, me ha dolido más la infidelidad que la muerte de mi padre, imagínate. O sea, yo lo tengo así, que para mí como mujer, ese ha sido el dolor más grande, la traición de la infidelidad. Y pues aquí sigo, cada vez más fuerte. Cada vez más de hierro esa dama. Sí, la dama de hierro, sí, más fuerte que nunca. Dentro de toda esta situación y esta historia tan fuerte que nos has contado, ¿qué fue lo que más te marcó, tanto en lo duro que fue tu vida, pero también algún momento de felicidad que te hacía seguir adelante? Híjole, pues los hijos primero que nada. Los hijos, porque digo yo, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Me da mucho miedo a mí la muerte, para empezar. ¿Para dónde iré? O sea, creo en Dios y aún así, de todos modos, digo yo, no sé. Me entran muchas dudas y obviamente nadie ha venido a contarnos en realidad. Hay muchas teorías, pero no sé. Pero yo creo que el miedo, eso me ha dado a seguir adelante. Ha sido de las cosas más fuertes, yo creo, de decir, yo tengo que estar aquí para un propósito.
¿Cuál es mi propósito? Mi propósito de vida, yo lo entendí. Mi propósito de vida es agregar valor a las personas con lo que tenga, con lo que tenga. Un abrazo, un tiempo, una palabra, un libro, algo que yo le agregue valor a las personas. Y he crecido, creo que todo esto que me ha pasado en la vida, pues me ha hecho vulnerable, muy sensible. El dolor de otros es mi dolor y no sé, y le hago honor a mi nombre, porque sí soy muy chillona. Le digo, ¿le has sonado tu nombre? Sí, María Magdalena, muy chillona. En la otra parte no. Muy bien. Ya para ir cerrando, una pregunta que me gusta hacer, porque muchas veces nos quedamos con ideas, con alguna espinita. Pues la situación de tu papá fue difícil, cómo lo vivió, a pesar de que tenía un trabajo, trabajó en la universidad, ahí en medicina, tenía esas actividades que leí yo en tu libro. Algo que te haya gustado preguntarle o algo que te haya gustado vivir con tu papá. Ay, ni me digas eso porque quiero llorar. A mí me hubiera gustado estar con mi papá, obviamente no es posible, ¿verdad? Cuando él era niño, y abrazarlo y estar con él ahí, para decirle no estás solo, para decir te amo, porque mi papá tenía diabetes. Aparte Y tenía dice que la diabetes. diabetes es soledad, es estar contigo mismo en esa falta de dulzura en tu vida. Y mi papá era un hombre muy callado, muy reservado. Era el único hombre, que mi abuelo también lo golpeaba a él. Sufrió mucho y a mí yo hubiera querido ser esa niña o esa persona que lo abrazara y le dijera, vente, yo te amo. Eso me hubiera gustado. ¿Cuál fue tu mayor legado de tu papá? Los abrazos. Mejor regalo de mi papá era las tarjetas que me traía cuando él lo mandaban a estudiar. Fíjate, mi papá llegó hasta tercero de primaria, pero trabajaba en la escuela de medicina con los animales. Mi papá se convirtió en doctor sin tener título, veterinario. Él le daba clases a los alumnos, él cuidaba a los animales y todo eso sin tener estudios, pero sí lo mandaban a entrenamientos. Y cuando se iba lo mandaban a México y nos mandaba tarjetas. Ese ha sido el más grande regalo, pero el primerito, y también fue una tarjeta, cuando yo nací. Mi papá, cuando yo nací, dentro de su locura, porque mi mamá dice que cuando yo nací andaba muy mal, ya en su mundo, él fue y compró una tarjeta, y la tarjeta con ese material que te digo del libro de la floración en la adversidad, con ese tipo de material, mi papá le llevó una tarjeta a mi mamá y le puso ahí, mi hija se llama María Magdalena. Mi papá me escogió nombre y eso fue un regalo. Y las tarjetas que nos traía cuando venía de viaje. Entonces, cuando yo empecé a viajar, siempre le mandaba una tarjeta a mi papá. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andas, India? Porque me decían la India en la casa. ¿Dónde andas, India? Cuando regresé a Chihuahua, después de 3 años, la primera vez que estaba en Chicago, me decía mi papá, yo llegué muy de ojos pupilentes, déjame te digo, yo llegué bien güera, bien güera. A mí me dicen la India porque soy la más oscura de piel y nací en la casa, en la Sierra Tarahumara, allá en Madera, pues. Y mi papá siempre pues, le mando las tarjetitas, ¿no? Pero así llegué a Chihuahua, de ojos pupilentes, muy güera de pelo y muy blanca porque pues ya con el sol no hay sol, la piel más clarita, ¿verdad? Decía, ¿dónde anda la India María ahora? Ando por acá, ando por allá. Pero la verdad que, fíjate, cuando mi papá murió, cuando él falleció, yo le di gracias a Dios porque primero que nada, él había sufrido mucho toda su vida sufrió mucho. Y una vez nos llaman a toda la familia que ya a despedirnos de él y mi papá no murió en ese entonces. Todavía pasaron 2-3 años, pero él sí se la mantenía en el hospital, entra y sale por diabetes, por esto, por lo otro. Y cuando él falleció, yo tuve la dicha de estar con él 10 días y sacarlo de vacaciones, porque yo cada vez que venía y me lo llevaba. Nos fuimos a la sierra y así, bien sencillo y humilde, hicimos ese picnic
Así. Íbamos manejando, estábamos allá por Cuauhtémoc y que ahí hay unos pollos y les digo, ¿qué quieren comer? Unos pollitos, un pollito. Pues compramos el pollito y nos bajamos del carro y vamos manejando, vemos un árbol, ahí nos bajamos. Ahí sentados así sin nada, comiéndonos un pollo bien a gusto. Y pasamos, me lo llevé a la sierra, luego fuimos a Sonora, me lo llevé a la playa, muy bonito. Y por eso yo me quedé muy en paz. Cuando él falleció dije, gracias Dios, porque me diste este regalo de estar con mi padre esos últimos días que la pasamos de lo mejor. Y ya no está sufriendo, además, porque yo digo, cuando la gente lloramos por nuestros muertos es porque por nosotros, por egoístas, porque no los queremos extrañar. Pero ellos están sufriendo y no los queremos dejar ir. Entonces yo le di muchas gracias a Dios por ese regalo que me dio a mí de estar con mi padre esos últimos 10 días. Ya después regresé y llegó a Chicago y falleció. ¿Cómo? Así, de repente. ¿Falleció de paro cardíaco? Sí, ¿Alguna situación por lo mismo del diabetes sí, y lo que se le complicaba? sí, pero fue bien interesante porque ya había tenido situaciones bien difíciles antes y no, esta vez, no, que se siente mal, salió al hospital y ya, ahí quedó. Entonces sí fue difícil esa vez, pero te digo, al mismo tiempo, con mucho agradecimiento, me quedo muy en paz porque pues él estaba enfermo. Sufría mucho. Sí sufría. Y la soledad, ¿no? Que te digo, cuando yo empecé a ver lo del diabetes, por qué viene y todo eso, las emociones, entendí eso, ¿no? Que les falta mucho amor, les falta dulzura en su vida. Por eso tienen eso. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué chillón! No, me dejaste sin palabras. Ya de ahí. Es difícil, es una situación que vivimos y que muchas veces no queremos afrontar esto que dices de la muerte, pero como comentas tú misma, llega a sanarte a ti, a lo mejor a tu mamá le dio una paz. ¿También vive todavía tu mamá? Sí, mi mamá está en paz en realidad también porque ella incluso a veces nos ha comentado, decía, yo me castigaba porque decía, Dios mío, soy mala por decir ya llévatelo. Él está sufriendo mucho, pero también ella sufría mucho. Sí. Ella, incluso, fíjate, mi mamá siempre bien saludable, siempre súper bien. Cuando se muere mi papá, ella empieza a decaer, ella empieza a enfermarse, porque la vida de mi mamá era alrededor de mi papá. Ella no tenía vida, ella lo servía, ella lo cuidaba, ella lo quería tanto. Y bien interesante, fíjate, porque a pesar de que tuvo una violencia con él, mi mamá también entendía esa parte. Está enfermo. Y aunque sí hayan sido celos, aunque sí han sido otras cosas y lo que sea, mi papá siempre fue muy bueno en el aspecto que, muy buen proveedor, siempre estuvo ahí, o sea, sí era cariñoso y todo eso. Y mi mamá pues agradecida, ¿no? También con eso. Entonces yo aprendí eso de mi mamá también, porque incluso yo con mi ex esposo, el que me golpeaba, yo dije, él también tenía sus demonios, no lo justifico, pero yo sabía que él también tenía sus demonios, que venía de una infancia bien difícil también y que no supo buscar ayuda, no supo canalizar todo ese dolor que también él traía, por ignorancia, por lo que tú quieras, pues no buscó ayuda y a la fecha él sigue mal, o sea, en drogas, no sé si drogas, pero alcohol sé que sí. Entonces me odia, de hecho dice, mi hija me ha dicho, o sea, y a mí me da mucha tristeza, digo, porque todos estos años él no ha superado eso, él no ha buscado por él. Y me dice mi hija, mi papá todavía te odia, pues tu culpa, fue mi culpa de que la familia se separó y eso. Y digo, wow, pues que Dios le dé iluminación y él siga adelante y que Dios lo perdone y que él esté bien. Yo no, de verdad, nunca, ni siquiera ese día que casi me mata, ni siquiera ese día yo le deseé muerte, ni mal, ni nada. Yo nomás decía que Dios lo bendiga, Dios se encarga de todo. Y a la fecha, o sea, yo nomás digo, es lo que fue un proceso, fue parte de mi vida y para algo fue. Y yo digo que ese algo es para que yo lleve esa voz a otras personas. Ojalá y sirva y que ayude a despertar
esa idea de salir adelante, de no esperar tanto tiempo, de no esperar 18 años que esperaste tú. Exacto. Y que vean esos focos rojos, que vean ese momento de esa luz que está encendiendo y pidan ayuda, pidan apoyo, y si es necesario, pues ahí como tú lo dices, ya te lo habían comentado el taxista, te lo comentó después la persona, te lo comentó tu papá, sepárate, y a pesar de eso seguiste tú ahí a un lado de él, tratando de salvar la familia, tratando de cuidar a tus hijos, que no les faltara un padre. Exacto. Para cerrar, ¿algún mensaje, alguna palabra, una frase que nos quieras dejar antes de irnos? Pues yo les diría solamente que se amen mucho, que se respeten, que busquen ayuda y que si puede, ayude a alguien más, porque solos es muy difícil, pero cuando nos ayudamos entre todos, la vida es más llevadera. Muchas gracias, me quedo con eso. Pues antes de retirarnos, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? Personas que estén en Chicago, que puedan seguirte ya, muchos te conocen ya como comentas, pero alguien que necesite o que quiera sentirse apoyado con los libros, con la escritura, que traes tú esta idea también de seguir apoyando, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, ahorita estoy en las redes sociales, principalmente quiero crecer mi área en Instagram. Me buscan como Escribe tu libro con Magda. Y también estoy en Facebook, Magda Márquez, y ahorita ahí es donde estoy más. Tengo una ¿cómo se llama? Una website que en realidad todavía no está trabajando mucho, pero ahí voy en proceso. Si quieren comprar mis libros, también están en Amazon, aunque yo prefiero que los busquen conmigo directamente. Así les mando una dedicatoria, un agradecimiento por el apoyo. Y si conocen a alguien que pueda ayudarle a escribir su libro, a dar un taller, una plática, una conferencia, aquí estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo y feliz viaje hasta Chicago. Bienvenida de nuevo. Gracias. Pues aquí un capítulo más, una historia que nos deja mucho aprendizaje del dolor y a pesar de eso salir adelante. Este fue tu podcast Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, acabamos de desnudar el alma y el corazón de nuestra invitada. Próximo viernes, no te lo pierdas, vienen nuevas historias, 7:30, Facebook y YouTube. Te espero. Hasta la próxima.